Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Una vez más les agradecemos por participar del webinario Samurabi. Hoy nos encontramos a través de este espacio para hablar sobre la responsabilidad de los geriátricos por el contagio de coronavirus, ancianos y terceros. Esta charla se encuentra a cargo del doctor Marcelo López Mesa, gran profesor académico de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho Civil, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, es profesor visitante de las universidades de Washington, París, Colombia, etc. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la charla entonces. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Un placer saludarlos. Gracias, Anabela, por la presentación. Y el tema de que voy a hablar hoy es innovación absoluta en el derecho argentino, porque no hay prácticamente nada sobre responsabilidad civil derivada de geriátricos. Uno lee las revistas, uno mira en los repertorios y realmente hay solamente 2 fallos judiciales y no hay artículos de doctrina. Hay un artículo sobre si es, digamos, el alojamiento de ancianos o es un internamiento, pero sobre la responsabilidad civil y sobre todo con precisiones respecto de cómo se produciría eso y qué podríamos tener en el encuadramiento de la situación en el nuevo Código Civil y Comercial, prácticamente nada. La verdad es que escribiendo como estoy en este momento el Código Civil y Comercial comentado, debo decir que cuando uno busca precisiones de cualquier tema que no sea de los más remanidos, realmente se encuentra en igual circunstancia. No hay, a 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial, una doctrina específica, profunda, aplicable en la mayoría de los temas. Ni qué decir cuando son temas espinosos. Entonces, esto no es excepción a lo que uno constata. Y es lo que dije cuando se sancionó la ley 26994 que iba a pasar. Que en los primeros años, tal vez incluso más de una década, iba a faltar doctrina, jurisprudencia, pero sobre todo doctrina, que alumbrara los nuevos criterios y que los tornara aplicables a las situaciones que la vida cotidiana presenta. Entonces, el tema de que vamos a hablar hoy es el tema de la responsabilidad civil derivada de la internación de ancianos en establecimientos geriátricos. Lo primero que tendríamos que decir es que cuál es la fuente de la responsabilidad en estos casos. Y lo primero que vamos a puntualizar es que pueden ser 2 fuentes distintas. El contrato o el principio alterum non ledere, es decir, la obligación de no dañar a otro. Y entonces tendríamos que hay 2 fuentes, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Imagino que alguno de los que me está escuchando pensará que estoy desvariando, porque los autores del Código Civil y Comercial y sus múltiples propagandistas, porque eso hay que destacarlo, en el derecho argentino desde hace unos años hay propagandistas, es decir, personas que no tienen un conocimiento profundo del derecho, pero que hacen mucha bulla y que quieren instalar el código a toda fuerza, incluso disimulando sus múltiples equivocaciones y omisiones. Entonces, esos propagandistas y los autores del código han instalado la idea de que se ha unificado la responsabilidad contractual y extracontractual en el nuevo Código Civil y Comercial, lo cual no es cierto. Basta con leer el artículo 1082 del Código Civil y Comercial para darse cuenta de que la unificación pregonada en realidad no existe. Y entonces seguimos teniendo 2 órbitas de responsabilidad, una contractual y otra extracontractual, solo que han sido unificadas algunas de sus consecuencias, puntualmente en cuanto al plazo de prescripción en la mayoría de los casos, que en este supuesto el plazo de prescripción, tanto sea contractual o extracontractual, el supuesto, el plazo de prescripción sería de 3 años, es decir, que no influiría. Ahora bien, en punto A, aspectos tan importantes como la extensión de la obligación resarcitoria derivada del incumplimiento del contrato o de la violación del deber jurídico de no dañar, en ese caso las consecuencias indemnizatorias, sea uno o sea otro, serían bastante distintas. Entonces, decidir en qué clase de supuesto encaja el asunto que podamos tener
es primordial porque de ello dependerán la extensión de las consecuencias resarcitorias. Volvemos entonces otra vez a lo mismo. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de responsabilidad en el supuesto de digamos, un daño causado a un anciano o a un tercero en un geriátrico? Y las fuentes pueden ser dos: el contrato o la obligación extracontractual de no dañar, el deber jurídico de no dañar, afincado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, según inveterada doctrina de la Corte Suprema. Si fuera un contrato, ¿qué clase de contrato sería? Y ahí tenemos que decir que sería un contrato atípico o innominado. ¿Por qué? Porque el legislador que dictó la ley 26.994 no ha contemplado este contrato como uno de los contratos típicos que han sido receptados en el Código Civil y Comercial. Tampoco, vale decirlo, tampoco ha receptado el contrato de asistencia médica o el contrato de internación hospitalaria o sanatorial. Entonces, es uno de los varios contratos que no ha contemplado el legislador. Este contrato atípico, este contrato innominado, tiene elementos de varios otros contratos. Es decir, se tiene que formar este contrato innominado para el caso, salvo que haya sido específicamente redactado un contrato por la clínica, mejor dicho, por el geriátrico y lo haya firmado el paciente al ingresar o el anciano al ingresar, salvo que haya un contrato específico, el contrato se materializa, digamos, por lo que se llama una obligación contractual fáctica. Estas obligaciones contractuales fácticas, que antes eran simples recepciones de la jurisprudencia, han sido receptadas específicamente, y una de las mejores cosas del régimen contractual nuevo, han sido específicamente receptadas por el legislador en el artículo 971 del Código Civil y Comercial, que ahora tiene dos tipos de contratos. El viejo contrato, que nosotros conocíamos, que era el contrato, digamos, de puño y letra, firmado, suscripto, redactado por ambos contratantes, tironeado, forcejeado, o el contrato también llamado paritario, y por otro lado, el llamado contrato de adhesión. Y además tenemos ahora una tercera modalidad, que son las obligaciones contractuales fácticas. Es decir, un contrato que no ha sido firmado, pero que ambas partes cumplen como si existiera un contrato típico suscripto. Ejemplo, subirse al subte, subirse a un colectivo, pasar una tarjeta por una ranura. Eso es un contrato, una obligación contractual fáctica. Se trabaja sobre la base de usos conformes, ambas partes, como si existiera un contrato sin haber firmado nada. Pues bien, si no quisiera firmar al anciano o a sus familiares un contrato al momento de ingresar, esta sería la forma de formación, valga la redundancia, del consentimiento para ese contrato. Obligación contractual fáctica. Este contrato, sea un contrato paritario o predispuesto, o sea un contrato suscripto, digamos, o confirmado a través de obligaciones contractuales fácticas, es un contrato que tiene pedazos, segmentos de otros contratos, de varios contratos. El fundamental es el contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje está sí tipificado en el Código Civil y Comercial argentino en los artículos 1368 a 1375. Desafortunadamente, este contrato de hospedaje, de contrato de hotelería también es llamado, ha sido redactado por el legislador que dictó la ley 26.994 de un modo perimido, de un modo obsoleto, porque sigue todavía afincando la responsabilidad del hotelero en lo que se denomina la violación de un contrato de depósito necesario. Y cuando uno analiza conceptualmente los perfiles de las obligaciones del hotelero y del contrato de hotelería, se da cuenta que ni es depósito ni es necesario. Es decir, esto quedó apegado el legislador que dictó esta ley a las viejas prácticas de los nautas, de los caupones, es decir, al contrato de hospedaje del derecho romano y posterior, pero no llegó ni siquiera al Código Civil italiano. Es decir, que ya en 1942 les quedó lejos. Pero no tendrían que haber ido tan lejos,
porque había un proyecto de reformas al Código Civil que redactamos el doctor Trigo Represas y yo en su momento, y que tuvo media sanción de diputados en el año 2007, que está publicado incluso en el libro de sesiones, y que adelantaba muchísimo al régimen que finalmente quedó sancionado por la ley 26994. Nosotros habíamos adaptado el contrato de hotelería a lo que eran los usos de esta época y a las nuevas regulaciones de códigos más modernos. Desafortunadamente, el legislador que dictó la ley 26994 o la comisión que redactó el anteproyecto no han tenido a la vista o no han querido tener a la vista ese material porque realmente hubiera sido mucho mejor la regulación. Ese proyecto fue en su momento presentado por el diputado Miguel Iturrieta, que presentó el proyecto que habíamos redactado con Trigo y tuvo media sanción de diputados, y después, cuando pasó al Senado, justo sobrevino la crisis del campo en el 2008 y realmente no estaba el país para atender ese tipo de detalles que podían parecer algo sutiles para la problemática que había. Entonces, este contrato de asistencia o de alojamiento en geriátricos tiene un componente primordial de un contrato de hotelería. Pero es un contrato de hotelería que tiene otras prestaciones. También tiene pedazos, por ejemplo, de un contrato de lavado y planchado, es decir, de limpieza de las prendas del anciano o de la anciana. Un contrato de alimentación, normalmente se les da la comida. Un contrato de asistencia médica, porque también normalmente se les asiste. De enfermería. Tiene un componente de seguridad y también suele tener un componente de esparcimiento. A veces también incluso un contrato de actividad física, donde se trae algún profesional, por ejemplo, para que los haga mover a los ancianos, para que no permita que se queden demasiado quietos, sino que los mueva, los entretenga. Vemos entonces cómo este contrato de alojamiento en geriátricos tiene una serie de componentes. Y si en alguno de esos componentes el anciano resultase dañado, claramente ese daño sería conceptualmente un daño contractual, es decir, un daño por incumplimiento de alguna de las facetas diversas de este contrato atípico o innominado. Contrato atípico o innominado que a su vez puede asumir dos formas fundamentales de ser celebrado. En primer lugar, ser celebrado por el propio anciano o anciana, en cuyo caso sería un incumplimiento del contrato liso y llano, lo que dispararía la aplicación de un régimen de responsabilidad. Y si no, podría ser, si fuera suscripto, por ejemplo, por los familiares del anciano, por alguna otra persona que le tuviese afecto, o podría también ser un supuesto de renta vitalicia, es decir, alguien que reciba alguna propiedad del anciano y a cambio les sufrague los gastos que suelen tener este tipo de residencias, que cuando son de buena calidad son costosas, son muy costosas. Entonces, perfectamente podría tratarse de un contrato de renta vitalicia en el cual la prestación a cargo del rentista fuese justamente, o de la persona que, digamos, que ha tomado la renta de la propiedad y a cambio del pago de la renta, esa obligación sería el pago de geriátrico. En estos casos estaríamos enfrente de lo que se conoce como una estipulación en favor de tercero. Es decir, una estipulación en la cual una persona consigue o establece beneficios para otra, en la cual se integra esa relación inicialmente bipartita y la persona que compromete los servicios se los debe prestar como si fuera un contratante. La estipulación en favor de terceros, que es una figura un tanto oscurecida en el derecho argentino actual, está contemplada por el artículo 1027 del Código Civil y Comercial. Personalmente creo que no se ha escrito todavía, es uno de los temas que está pendientes, tal vez yo lo escriba en un futuro, es uno de los temas que está pendientes en analizar con detenimiento la estipulación en favor de terceros en el nuevo Código Civil y Comercial, como estaba perfectamente descripta, detallada, tratada en la vigencia del Código Civil a partir de una serie de trabajos de un gran civilista que tuvo este país y que tiene todavía, pero ya es una persona anciana, ya no escribe,
que es el maestro Juan Carlos Resónico. El maestro Resónico, que fue mi profesor en la Universidad de La Plata, era un gran juez también, camarista de la Cámara de La Plata, y escribió una serie sobre la década del 80 hasta el 83, 84, escribió una serie de artículos sobre la estipulación en favor de terceros que están publicados en la revista La Ley y que realmente recomiendo su lectura porque es lo mejor que se ha escrito en América Latina sobre este tema. Bien, tenemos claro entonces cuáles son las fuentes posibles de responsabilidad de un geriátrico, la fuente contractual, cómo se puede establecer, cómo se puede formar el consentimiento, el contrato base, qué clase de prestaciones involucra, y entonces tenemos que sacar una primera premisa. El contrato de alojamiento de ancianos en residencias o en geriátricos no es igual al contrato de hospedaje u hotelería. Tiene partes en común, pero tiene partes bastante distintas. Consecuentemente, si se hiciese un contrato, se amoldará las cláusulas de ese contrato siempre y cuando no sean lesivas o abusivas, y si no se hiciese contrato alguno, deberá el juez, al momento de juzgar la responsabilidad que surgiría de ese contrato, analizar los diversos componentes de ese contrato que son parcialmente concordantes con elementos de otros contratos distintos. Y entonces, lo primero que tendríamos que decir que hay una parte del contrato de hotelería que es sin duda aplicable a este contrato de alojamiento en geriátricos, que es en la parte de la obligación de seguridad. El hotelero carga con una responsabilidad objetiva agravada. ¿Por qué? Porque tiene una obligación de seguridad hacia el alojado en el hotel, hacia el viajero, en su caso, obligación que se traslada a el administrador o el dueño de una residencia geriátrica. Hay una obligación fundamental de seguridad, es decir, lo que le pase al anciano en esa residencia tiene que, para poder liberarse el dueño de la residencia, tiene que llegar a extremos muy concretos, porque de otro modo responde objetivamente. ¿Qué significa que la responsabilidad es objetiva? Quien ha estudiado mucho el tema de la responsabilidad contractual objetiva durante el Código de Vélez, no he visto cosas de él sobre el nuevo código, pero durante el Código de Vélez, quien ha estudiado mucho el tema de la responsabilidad contractual objetiva es el actual decano de la Facultad de Derecho de la UBA, el doctor Alberto Bueres. Así que pueden leer con provecho algunas de sus cosas. Respecto de lo que decía recién, cómo debe ser la causa de exoneración de responsabilidad para que no responda el dueño del geriátrico, hay un fallo, uno de los dos fallos que hay sobre este tema, hay un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala A, del 29 de octubre de 2019, el caso es SNI y otro contra JDF. Siempre me he sentido bastante ridículo cuando uno cita fallos digamos así, con abreviaturas. La verdad que parece que uno está citando en chino, pero lamentablemente, como es una cuestión delicada, se ha anonimizado. Para los que lo quieran ver, está publicado en la revista de Responsabilidad Civil y Seguros de la editorial La Ley, año 2020, tomo 1, página 64. ¿Y qué dice allí la Cámara Nacional Civil? La Sala A, que es la más tradicional, digamos, que en su momento integraron Llambillas y Borda, o sea, una sala inmaculada en su época. Dice que cuando un establecimiento, residencia geriátrica, se dedica a la tarea de cuidar y atender a una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad por transitar la última etapa de su vida, debe extremar las medidas de seguridad tendientes a evitar que aquellas puedan sufrir perjuicios, por lo que mal puede fundar su defensa en el hecho de la edad avanzada de la víctima, su estado de salud, sus condiciones personales o las caídas habituales que la demandante pudo haber sufrido, cuando el cuidado de las personas con estas características es parte de su actividad. Si uno mira bien, todas las obligaciones de este tipo
Las obligaciones objetivas, o sea, que comprometen responsabilidades objetivas y en respecto de los contratantes más fuertes de una relación, como por ejemplo la del transportista, uno va a ver que es muy común que los prestadores suelan querer desligarse de la obligación, echándosela o revirtiéndola sobre el afectado, sobre la víctima. Y así ha habido casos de responsabilidad del transportista en donde se ha dicho que en un ómnibus el pasajero se accidentó porque venía distraído hojeando una revista, como si el pasajero de un ómnibus tuviera que actuar de vigía para no poder relajarse durante el transporte y tener que estar permanentemente atento a las circunstancias del tráfico. También ha pasado en algunos establecimientos, por ejemplo, médicos o educativos, en los cuales se ha pretendido revertir la culpa sobre el damnificado, como si la responsabilidad no derivara de un deber de seguridad objetivo de estas personas que tienen un conocimiento de su métier que los hace idóneos para responder ante eventualidades previsibles. Claramente no se trata de exigir una previsión absoluta de toda contingencia, sino de las más previsibles, que es así, deben ser incorporadas. Ahora bien, una vez que ya hemos aclarado estas cuestiones, tenemos que seguir adelante y hablar un poco de la obligación de seguridad. Toda actividad, todo prestador en cuya actividad exista una obligación de seguridad, ve extendido, ve ampliado el ámbito de su responsabilidad hasta alcanzar supuestos en que personas comunes no atenderían. Una consecuencia de esto es que el concepto de terceros por quien no se deba responder en este tipo de actividades se reduce, se achica hasta alcanzar a muy pocos. Porque por la mayoría de los terceros el prestador debe responder. Y así, por ejemplo, las residencias, los hoteles, las personas que prestan algún tipo de sostén de residencia, deben responder, por ejemplo, por el robo o hurto de parte de ladrones o de terceros, o incluso de otros viajeros, porque es una contingencia que en ese métier debe ser tenida en cuenta y evitada. Entonces, otra segunda premisa, en estos contratos que involucran un deber objetivo de cuidado, un deber de seguridad, el concepto de terceros por quien no se deba responder se reduce e incorpora incluso a otros pasajeros, otros ancianos en este caso, a familiares incluso de algún otro anciano. Es decir, hay una serie de sujetos que son terceros para los demás, pero que en este caso el prestador los incorpora en su prestación y debe responder por ellos. Hablando ya de esta obligación de seguridad, ustedes recordarán que la obligación de seguridad surgió en el derecho francés en 1911 como un accesorio del contrato de transporte. Luego se comenzó a expandir y ha llegado el momento en que la obligación de seguridad se incorpora a múltiples contratos en donde una parte profesional, pujante, económicamente solvente, con un mayor conocimiento, debe responder por contingencias por las cuales otros no responderían. Bien, sentado todo ello, tendríamos que avanzar para decir cómo se celebran estos contratos, descartando ya que hayan sido celebrados, por ejemplo, por conductas contractuales típicas. Cuando se firman, ¿cómo se celebra? Y ahí tenemos el principio rector, que es el principio que surge del artículo 284 del Código Civil y Comercial, que es el concepto de libertad de formas. Estos contratos se suscriben, en general, con libertad de formas, sin sujeción a formas específicas o determinadas. Claro, hay un tema allí. Cuando se tratase, por ejemplo, de cláusulas contractuales predeterminadas, habrá que ver que éstas no sean abusivas o que, es decir, no contravengan la moral y buenas costumbres. Artículos 10 en el caso del abuso del derecho y 279 en el caso de la moral y las buenas costumbres. Si así fuera, si las cláusulas fueran violatorias de la moral y buenas costumbres o abusivas,
se podrán impugnar judicialmente y el juez podrá tenerlas por no escritas o reducirlas a sus límites aceptables. Tenemos luego el tema de las obligaciones surgidas de contrato con cláusulas predispuestas. ¿Cómo se interpretarán estas cláusulas predispuestas? En la duda, en contra del redactor. Indubio contra proferentem, es decir, en la duda, en contra de que las ha redactado. Consecuentemente, esas verdaderas guías telefónicas, que son algunos contratos predeterminados, con letra muy pequeña, en cláusula a veces en azul incluso, para dificultar la lectura, en cuyo caso, a cuyo pie se firma, si tuviese alguna cláusula que fuera abusiva, obviamente deberá tenerse por no escrita. Un gran profesor que tuve, cuando tuve el privilegio, gracias a este bendito país, de estudiar en Europa, un gran maestro que tuve, el maestro Mariano Alonso, el gran maestro de Salamanca, nos citaba a un maestro de él, el maestro Koyaker, que daba una pauta para identificar cuándo un contrato es un contrato de adhesión o por cláusulas predispuestas. Un contrato es de adhesión o con cláusulas predispuestas cuando el adherente solamente tiene ante él el derecho de decir amén. Es decir, no puede discutir nada y en todo caso es tómelo o déjelo. Ese es un contrato de adhesión, aun cuando a la vista no pareciera tal. Porque podría ser el caso de que muchas veces, para no dar, digamos, ya a primera vista la imagen de un contrato de adhesión, algunos organismos o algunos particulares prestadores o empresas hacen imprimir como si fuera un escrito, un contrato paritario, esto, y no tiene la letra pequeña, sino que parece un contrato suscripto después de una deliberación o tironeo. Igualmente, aunque no fuera de la letra pequeña, igualmente es un contrato de adhesión si una de las partes no ha podido modificar nada y se ha visto obligada a tomarlo o dejarlo. ¿Qué más? El tema del precio, el tema del tiempo de la duración del contrato tiene que estar establecido, no puede quedar sujeto a obligaciones de tipo potestativo, es decir, que den a una de las partes el derecho a hacer lo que quisiera con eso, porque en ese caso directamente no sería admisible. Y luego tenemos el tema de la finalización de este contrato. Es decir, este contrato finaliza en una de tres situaciones. O por la duración cuando se establece su duración por el transcurso del plazo. Si no se establece su duración por mutuo acuerdo de las partes. O finalmente por el hecho del fallecimiento del anciano, que obviamente termina con el contrato, cualquiera fueran sus términos. Incluso podría haber algún abuso allí, que establecer, por ejemplo, que el contrato duraría más tiempo de la vida del paciente y que finalmente hubiera que seguir pagando, y eso sería un abuso. Finalmente, habría una cuarta forma de que este contrato termine, que sería simplemente el cierre del establecimiento por parte de la autoridad sanitaria o por parte de la autoridad bromatológica o de seguridad. En caso de que fuera cerrado este establecimiento por una autoridad, obviamente también concluye el contrato por imposibilidad de cumplimiento. En la imposibilidad de cumplimiento, en el Código Civil y Comercial está tutelada muy escuetamente y en forma insuficiente por los artículos 955 y 956 del Código Civil y Comercial y por algunas normas sueltas. Así que simplemente el que quiera profundizar la cuestión puede verlas en el tomo 6B de mi Código Civil y Comercial comentado, editorial Hammurabi, que está en prensa en este momento. Ya dejando atrás la responsabilidad contractual, tenemos que ir a la responsabilidad extracontractual. ¿Cuándo podría haber una responsabilidad extracontractual a cargo de un establecimiento geriátrico por el daño sufrido por un paciente? En primer lugar, es raro que no hubiera contrato. Normalmente, aún sea a través de conductas contractuales fácticas u obligaciones contractuales fácticas, normalmente habrá un contrato. Pero la responsabilidad sería extracontractual cuando no se den los presupuestos
de la responsabilidad contractual. En Argentina de este tema no se suele hablar, es más, poca gente lo conoce, y uno ve incluso autores que escriben en La Ley y otras revistas escribiendo barbaridades sobre este tema. Eso es porque nunca tuvieron un maestro, como tuve el honor de tener yo, el maestro Letourneau, que estaba obsesionado con este tema de la responsabilidad contractual, y entonces nos enseñó muchas cosas que otros no han aprendido, se ve. Lo primero que hay que hablar cuando se habla de responsabilidad contractual es lo que el maestro Letourneau decía que no existe. ¿Por qué? Porque la llamada responsabilidad contractual, o no existe en sentido propio, para decirlo claramente, porque la llamada responsabilidad contractual en realidad es un cumplimiento por equivalente. Yo no cumplo la prestación a que me había comprometido contractualmente, pero tengo que pagar una suma de dinero en su reemplazo. Es una especie de obligación alternativa impropia. Entonces, Letourneau decía que la obligación que surge de esto es una obligación de cumplimiento por equivalente, como en la obligación alternativa. Es una finura, pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta. Pero además de ello, la responsabilidad contractual, para que quede comprometida y configurada, tiene que reunir 4 presupuestos. En primer lugar, tiene que haber un contrato. Sin contrato no hay responsabilidad contractual, eso es obvio. Sin embargo, uno ve algunas ideas un tanto extrañas de algunos autores que desvarían, y entonces, por ejemplo, dicen que el transporte benévolo puede generar una obligación contractual o una responsabilidad contractual, lo cual es un desatino. No puede haber responsabilidad contractual sin contrato, y llamar contrato al transporte benévolo realmente es una ocurrencia. Entonces, primero tiene que haber un contrato. Sin contrato no puede haber responsabilidad contractual. Ahora bien, puede que la mera existencia del contrato no alcance para que haya responsabilidad contractual. Entonces, en este caso, tienen que concurrir los otros 3 presupuestos. El contrato preexistente ya está. Duración de ese contrato, es decir, el daño tiene que producirse durante la vigencia de ese contrato. Ese contrato tiene que ser válido, además, es decir, no puede ser nulo, porque si el contrato fuese nulo, la responsabilidad sería extracontractual o aquiliana. Y finalmente, los daños tienen que sobrevenir por incumplimiento de ese contrato y no otra causa. Si tenemos estos 4 presupuestos, podemos tener responsabilidad contractual. Si no, directamente vamos a la responsabilidad aquiliana como fuente de la obligación de resarcir. Y en este caso, entonces, normalmente vamos a tener contrato. Ahora bien, si faltase alguna de las otras condiciones, la responsabilidad ya no será contractual, sino será aquiliana. ¿Y cuáles serán los supuestos más comunes? Por ejemplo, cuando el daño obedezca a una causa diferente del incumplimiento del contrato. Por ejemplo, por haber sometido al anciano a un riesgo no tenido en cuenta al contratar. Por ejemplo, cuando se ha, digamos, omitido a tal punto un deber de prudencia que ya directamente el daño es directamente ilícito. Es decir, el hecho que lo configura es ilícito. Cuando, por ejemplo, haya habido un delito penal, un delito del derecho penal en la génesis del daño reclamado, ahí será directamente aquiliano. Ya no hay contrato que valga. Aún si hubiera contrato, eso será aquiliano. Y en esos casos, una vez que sabemos que el contrato, en algunos supuestos, puede ser extracontractual o aquiliano ese daño, tenemos que ver qué norma lo cobijaría. Y ahí hay un problema bastante serio. Porque a primera vista lo que uno tendría que decir es que se aplicaría el artículo 1756, última parte. El problema es que el artículo 1756, última parte, relativo a los establecimientos que tienen personas internadas, está mal redactado. Yo fui el primero que dijo muchas cosas respecto del Código Civil y Comercial, no solo porque las vi, sino además porque tuve el valor de decirlas cuando nadie se animaba, cuando todos eran halagos y maravillas respecto del Código Civil y Comercial, 2014, 2013, 2015, eran todos un coro de alabanzas.
Ahora se está viendo que algunas cosas que nosotros hemos visto y dicho y escrito se están materializando. Ejemplo, que es muy llamativo, que cuando todas las responsabilidades indirectas, o casi todas las responsabilidades indirectas, son de base objetiva, curiosamente, los establecimientos que tienen personas internadas, la responsabilidad indirecta es subjetiva y por negligencia probada, lo cual llama tremendamente la atención. Claro, nosotros en su momento, en el libro de obligaciones, que sacamos al poquito tiempo que salió el Código Civil, porque nos parecía que nadie se iba a tomar el trabajo de hacer una buena obra de obligaciones, y de hecho tuvimos razón. Está lo nuestro y muy poco más. Y todavía ya pasaron 5 años o 6. Entonces sabíamos que responsabilidad iba a haber gente que publicara, pero obligaciones nos pareció que no. Y la verdad que no nos equivocamos y no nos arrepentimos. Cuando estudiábamos el tema del derecho de obligaciones, vimos que esta responsabilidad indirecta, y en un artículo nuestro aparecido a principios de 2018 en la revista La Ley, que lo pueden leer sin problema, nosotros publicamos un análisis sobre cómo contrastaba esta forma de responsabilidad indirecta subjetiva para los establecimientos que tienen personas internadas con las demás. Los padres responden objetivamente, los tutores objetivamente, los patrones objetivamente por el hecho del dependiente, las personas jurídicas, los hoteleros, todos responden objetivamente, excepto los dueños de establecimientos que tienen personas internadas. Me llamaba mucho la atención. Siempre hemos pensado que es un error gravísimo del código, porque justamente ahí es muy difícil probar qué ha pasado. Quien haya alguna vez ido, yo he sido juez, así que he tenido que ir por ejemplo, a verificar, a controlar. Quien haya ido a un psiquiátrico, a un geriátrico, a un sanatorio, sabe que es muy difícil probar qué ha pasado allí cuando alguien ha sufrido un daño. Entonces, dejarlo a la negligencia probada, eso es casi una ocurrencia, sin duda un desatino. Esto que nosotros dijimos, que nadie se animó a repetir, o muy pocos se animaron a repetir, parece que lo tomó en cuenta la magistratura cuando aplican a un supuesto este tipo de responsabilidad. Nadie habla del 1756. Lo sacan por otro lado, lo sacan por la responsabilidad por incumplimiento del deber de seguridad, que no está prácticamente bien encarnado en el código y mucho menos con relación a este supuesto. Es decir, lo corren a un lado como si no existiera. Entonces, pregunta, ¿de dónde surge la norma o el fundamento del deber de resarcir, en este caso, donde hay una responsabilidad extracontractual? Y hay un fallo de nuevito también, todo esto que estoy hablando son fallos muy nuevos. Es un fallo de juzgado de primera instancia en lo civil comercial de minería y sucesiones, número 3, de Chipoleti, provincia de Río Negro, del 11 de diciembre de 2019, el caso catalán Alejandra contra Pereira Pablo, también publicado en la Ley Online, en donde se dijo que el titular de un establecimiento geriátrico responde por los daños derivados de la muerte de un anciano internado en el lugar a raíz de un incendio desatado por el uso de un caloventor, con fundamento en la falta de cumplimiento de las medidas necesarias para el cuidado de personas y el deber de seguridad que como titular del establecimiento pesa sobre sus espaldas. No se dijo muy bien si era contractual o extracontractual, tal vez porque muchos creen que efectivamente se ha unificado la responsabilidad. Tendrían que leer el artículo 1082, lo cual es una confesión de asistematicidad del legislador y sobre todo de que siguen existiendo dos regímenes de responsabilidad disociados. Pero como sea, es un buen fallo y que hace justicia en el caso concreto. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, si el daño fuera la muerte del paciente derivada de alguna cuestión que no se ha tomado las precisiones, ya ahí habría por la culpa generaría un homicidio y al haber un delito penal ya no sería contractual la génesis del daño, sino extracontractual. Claro, y en ese caso surge otra cuestión. El deber indemnizatorio, en el caso de que hubiera
una responsabilidad extracontractual. ¿Hasta dónde llegaría? Y ahí es lo importante que dijimos que tenemos que precisar cuál es el régimen contractual o extracontractual que ampara el caso. Porque si el régimen es extracontractual, se aplicarían los artículos 1716 a 1780, salvo el 1728 que es contractual. Si no, se aplicaría el régimen del contrato respectivo o del contrato atípico o la parte general de los contratos que captaría esa cuestión. Si se aplicase una responsabilidad o si se fuese subsumible una responsabilidad extracontractual o aquiliana, ¿qué consecuencias quedarían imputables al dañador? Las que surgen de los artículos 1726 y 1727. Y entonces hay que volver a decir algo que a mucha gente no le gusta escuchar, pero que es la verdad, que también he dicho y escrito muchas veces. No hay en el Código Civil y Comercial reparación plena. Los autores se llenan la boca hablando de la reparación plena. ¿Cómo debe ser la reparación? Plena. Y los tribunales, ¿por qué la reparación plena en el caso? Y resulta que después le dan chauchas y palitos. Entonces, el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, cuando habla de la reparación plena, es un desatino, porque dice que es la vuelta al estado anterior al momento del daño. Eso no pasa nunca. Yo, en algún fallo mío, en algún caso, en algún fallo mío, he dicho que la reparación plena es una quimera, una utopía. Y he citado una serie de autores donde dicen que realmente eso no se materializa en la realidad. Y de hecho, el gran maestro que cité hoy, el gran maestro Letourneau, que nos enseñó a graficar el derecho bajo la forma de ecuaciones, para evitar todos estos valses de palabras, una especie de vals de palabras que uno a veces ve. Y nos decía que si podemos graficar el derecho bajo la forma de ecuaciones, se evita la adjetivación y todas estas cuestiones que perjudican la seriedad y la profundidad del abordaje. Y entonces podríamos decir que reparación plena es igual a la totalidad de las consecuencias físicas o materiales del daño, menos las consecuencias remotas, artículo 1726, menos las consecuencias casuales, artículo 1727, menos las consecuencias no relacionadas causalmente en forma adecuada, artículo 1726, y menos la facultad otorgada a los jueces de amenguar la reparación, artículo 1742 del Código Civil y Comercial. ¡Qué plena es la reparación plena! ¿No? Entonces, lo que tenemos que decir es que la reparación plena es un eufemismo, es una mentira piadosa para contentar a las mentes piadosas, pero que en realidad no existe, porque la máxima cobertura que da el derecho argentino tiene lo que se conoce como techos de imputación de consecuencias. Para que haya reparación plena habría que derogar todo tope y, por ejemplo, derogar los artículos 1726, 1727 y 1728 si la cuestión fuera contractual. Porque ahí se extiende un poco más la reparación, pero nunca llega a la reparación plena. A fuer de sincero, si yo tuviera que decir si en algún lugar he visto reparaciones plenas, lo más parecido, que tampoco es plena, pero lo más parecido es las reparaciones que concede la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, de Costa Rica, porque realmente uno ve algunos fallos y siente emoción, digamos, y hasta una cierta envidia de los colegas, ¿no?, que tuvieron esos pronunciamientos, porque entrega resarcimientos que acá no se ven nunca. Uno ve el caso Loaiza Tamayo, por ejemplo, contra Perú. Y allí le concedieron una indemnización a la doctora Loaiza Tamayo, a ella, en persona, a sus hijos, a su esposo, a sus padres y a sus hermanos. Y uno ve los montos, y realmente son fabulosos para los montos que se conceden aquí. Salvo por daño punitivo derivado de trivialidades, porque eso sí se dan mucho, lo cual uno hace pensarse ciertas dudas respecto de cómo se dan esos fallos, pero bueno, es otra cuestión. Entonces, esta reparación, que no es plena, ¿hasta dónde va a llegar? Y ahí, tratándose de ancianos, hay otro problema.
que es el problema de las llamadas concausas. En el derecho argentino están dos conceptos que son parecidos en cómo suenan, pero muy diferentes en lo que significan, que son las cocausas, por un lado, y las concausas, por el otro. Las cocausas son las causas múltiples de un mismo hecho, por ejemplo, 50 y 50, la regla de la paridad, si no se sabe cuál influyó más objetivamente que la otra. Ahora después están las concausas, que las concausas son condiciones del daño con nombres parecidos a causa, pero no son causa. Y una de esas condiciones, por ejemplo, podría ser la debilidad física con que llegó el paciente o que llegó el anciano al daño. Es decir, uno no puede mandar respecto del fallecimiento de un anciano como juez. Bueno, yo ya no soy juez, pero tal vez alguna vez lo vuelva a hacer. Pero en este momento no soy juez. Entonces, cuando era juez, uno decía, uno no puede mandar indemnizar al 100% de la total obrera a un anciano cuando ya llegó a ese momento del daño con minusvalía, porque si no, directamente lo está poniendo en mejor condición de la que estaba. Hay un fallo mío, un fallo de la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, en donde estudiamos este tema, que era el caso Campton de Willock contra Centro de Ojos. Una anciana que se va a operar de cataratas a una clínica oftalmológica y que lamentablemente resbala en las escaleras al bajar, obnubilada, y se quiebra la cadera. Claro, no le podíamos mandar pagar todo el daño porque esa persona había llegado ya con osteoporosis o obesidad mórbida, una serie de circunstancias que favorecieron el daño. Entonces había que hacer una determinación muy finita de cuáles eran las concausas, porque las concausas muchas veces son neutralizadas por la persona que las coloca, que las inserta en el daño. En ese caso, Campton de Willock contra Centro de Ojos, tuvimos que hacer esa determinación, un voto mío y del doctor Velázquez, y bueno, le invito a que lo puedan leer. Claro, ustedes dirán, ¿pero es justo esto? Depende. Después que saqué ese fallo, años después, leí un artículo norteamericano donde un profesor hacía una distinción muy interesante, que por supuesto no la habían planteado en ese caso, si no a lo mejor la hubiéramos acogido, donde hablaba que decía lo siguiente, está bien, yo llego al daño en estas condiciones. Y entonces el daño me despierta una dolencia que yo tenía latente, que digamos, me quiebro la cadera, me pasa tal cosa. Ahora bien, yo esto lo tenía. Ahora bien, si yo no hubiera tenido el accidente, tal vez no se hubiera despertado nunca esa situación, hubiera seguido latente. Entonces, ¿por qué no me pagan aunque sea pérdida de chance? Que yo perdí con el accidente respecto de lo que podría haber sido mi vida normal, hubiera seguido así sin despertarse esa cuestión. Y la verdad que me ha hecho pensar, si fuera planteado así el asunto, habría que verlo muy bien en el caso. En ese caso, la concausa no sería absorbida por la propia víctima, sino que debería, al menos como pérdida de chance, en parte serle reconocida. Bien, todo esto que hemos venido analizando nos lleva a pensar en el caso de la responsabilidad contractual o extracontractual del geriátrico, si puede caber la contratación de un seguro, y en cuyo caso el seguro deberá pagar los daños que se generen. En principio sí. En principio sí. El seguro podría ser contratado por el organismo, por la entidad, para asegurar las prestaciones. Ahora bien, el seguro puede llegar hasta la culpa. No puede haber contratación válida de seguro por culpa grave o por dolo. Lo cual nos hace pensar entonces que los actos maliciosos no pueden ser asegurados y los gravemente culpables tampoco. Y esto nos lleva a otra cuestión. Hay que definir qué es culpa grave, porque en estos casos puede haber culpas graves. Y a mí me gustaría, hay pocos fallos en el derecho argentino sobre culpa grave, pocos fallos por lo menos conceptuales. Hay gente que tira tiros para todos lados o que citan 18 cosas, pero que sean concretos, hay pocos fallos. Entonces, yo les voy a citar 2 o 3. Uno ajeno,
un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala F, del 6 de mayo del 96, Ojeda contra Telecom, voto de la doctora Elena Hayton, ministra de la Corte Suprema de hace unos años, hasta hoy, que ese es un fallo muy interesante de leer, donde describe bien qué es la culpa grave, y después dos fallos de la Cámara de Trelew con mi intervención. Uno es el fallo González contra Toledo, del 18 de marzo de 2009, y otro más moderno, el fallo Fernández contra Bonavita, del 25 de abril de 2016, que fue el último año que fui juez de Cámara. En Fernández contra Bonavita yo hago la distinción entre no seguro y caducidad de seguro o ausencia de cobertura. Es una distinción bastante sutil y además analizo el tema de la culpa grave. Para cerrar esta cuestión y dejarlo bien, ¿qué es la culpa grave? ¿Cómo podemos definir a la culpa grave para saber qué es lo que no podría asegurar el geriátrico? Culpa grave es una negligencia extrema, desorbitada respecto del patrón de comportamiento común y que trasunta una imprudencia caracterizada por la desmesura. Esto es lo que surge de mis votos, que les invito a leer al que quiera. Todo esto que hemos venido analizando es lo que básicamente involucra el tema de la responsabilidad de los geriátricos, pero también puede haber una responsabilidad no solo en derecho civil, sino en derecho administrativo. ¿Por qué? Porque los geriátricos son abiertos, autorizados a funcionar y supuestamente controlados por el Estado. Y entonces el daño causado a un anciano alojado allí puede comprometer la responsabilidad del Estado. Hay un fallo, ese sí que nuevito, no tiene apenas un mes, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5 de mayo de 2020, Rodríguez Roberto contra la Provincia de Buenos Aires sobre amparo colectivo, que está publicado también en la ley. Es un fallo de una cuestión de competencia. Uno dice, ¿y qué importancia puede tener entonces en esta materia una cuestión de competencia? La Corte Suprema de Justicia últimamente está tomando una costumbre que es en las cuestiones procesales o de competencia, a la pasada tirar algún parrafito sobre el fondo de la cuestión, cosa que normalmente no se hacía porque puede implicar adelantar opinión. Pues bien, últimamente la Corte aprovecha la volada y manda algún aviso, lo que llamaríamos un aviso parroquial, en estos fallos procesales o de competencia. Y en este caso, dijo que se desprende la responsabilidad primaria que corresponde a la provincia de Buenos Aires y a la municipalidad de Avellaneda, en cuya jurisdicción se encuentra ubicada una residencia geriátrica por su funcionamiento y equipamiento durante la pandemia de COVID-19. Yo soy una persona, ¿cómo decirlo?, un tanto inocente, incluso cándida, ¿no? Pero tengo un amigo que es mal pensado, que suele ser la persona que me dice algunas cosas que a veces yo repito. Como duda, básicamente, ¿no? Sin afirmar. Mi amigo dice que no será cuestión que en estas cuestiones administrativas o de superintendencia, los avisos parroquiales que se pasen por parte de la Corte se aproveche la oportunidad para contentar a la gente, cuando en definitiva no hacía falta decirlo y cuando posteriormente incluso alguno de los jueces pueda ser recusado. Y que este tipo de avisos parroquiales se hacen para darle a la gente un caramelo de madera, es decir, algo que no tiene ningún sabor y que es simplemente un objeto inerte, que no tiene ninguna funcionalidad, pero colorea el fallo, que si no sería un fallo completamente intrascendente. De todo lo expuesto, y para ir cerrando, para que no se aburran de mi charla, ¿cuáles son los supuestos que pueden comprometer la responsabilidad del geriátrico extracontractualmente? En primer lugar, la culpa de alguno de sus dependientes, sea médico, enfermera, colaborador, asistente terapéutico, es decir, la culpa de alguno de sus dependientes compromete objetivamente la del geriátrico, porque ya no es una cuestión subjetiva es para la persona, en todo caso concurrentemente con el geriátrico, pero el geriátrico responde objetivamente. ¿Por qué? Porque no habría necesidad de probar quién fue la persona que actuó culposamente. Bastaría probar que alguien
allí actuó con culpa para hacer responder al sanatorio o al geriátrico, perdón. Luego, otro factor sería la falta de higiene o la falta de asepsia. Si hay un lugar donde las personas tienen que disfrutar de la asepsia, es en un geriátrico, que la gente llega mayor, puede llegar comprometida con su salud, y en ese caso, obviamente, la falta de asepsia compromete. Otro supuesto es la falta de adopción de medidas para evitar daños previsibles. Otro supuesto es la falta de coordinación de los servicios que puedan causar un daño por justamente esa falta de coordinación en el traslado, en la respuesta ante una emergencia, etc. Otra cuestión puede ser, por ejemplo, la violación del consentimiento, ir más allá de lo que la persona había consentido contractualmente y, por ejemplo, exponerla a un riesgo inmenso. Bien, todos estos supuestos son supuestos de compromiso, digamos, de la responsabilidad extracontractual del geriátrico, y todo esto lo que nos hace pensar es que es un tema que están haciendo. Yo posiblemente en el próximo número de mi revista, la revista que dirijo, que es la más leída en derecho de este país hoy, que es la revista argentina de Derecho Civil, el próximo número va a salir allá por julio, principios de julio. Estoy pensando incluir un artículo de mi autoría sobre este tema, que es un tema candente, y realmente creo que se está esperando que alguien se pronuncie en términos asequibles, proporcionados, razonables, que no sea todo directamente un culto a la responsabilidad integral o a la, al pago de una indemnización íntegra que no existe, sino que sea en términos directamente asequibles, razonables. Y en esos casos lo que me gustaría hacer es un panorama de la responsabilidad en estos casos, arriesgando algunas líneas que creemos que se van a ir concretando en el tiempo. Verdaderamente ha sido un gusto, agradezco a la editorial por la invitación, a ustedes por la atención, a Anabela por haberme presentado, y quedo disponible por si me quieren hacer preguntas. Perfecto, doctor, muchas gracias por la exposición. Vamos a dar este pequeño espacio, unos segunditos para los que quieran hacer preguntas. Sí hubo muchos comentarios, bueno, por supuesto, halagando la charla y la exposición que ha brindado sobre el tema. Así que, bueno, a todos aquellos que quieran hacer preguntas. Discúlpenme que no estuve muy atento, porque suelo... Discúlpenme si no estuve muy atento a lo que pudieron escribir, porque suelo meterme en el tema para no contradecirme, no, claro. Claro, por eso yo se las hago, no hay problema. Bueno, acá nos agradecen mucho por el espacio de los webinarios. Excelente la exposición del maestro López Mesa. Muchas gracias a la editorial también. Seguimos con los comentarios, muy interesantes. Saludos desde Jujuy, también desde Formosa. Estela dice, excelente la disertación del doctor Marcelo López Mesa, impecable los webinarios de la editorial. Saludos desde Mendoza. Bueno, un placer escucharlo. Y acá nos hacen una pregunta. Liliana dice, ¿cómo juega la responsabilidad del Estado en tanto es responsable de la salud pública? Bueno, eso no alcanzamos a tratarlo, así que voy a extenderme un minutito aquí. La responsabilidad del Estado en este momento en Argentina es un signo de pregunta. Por dos motivos. Primero, porque yo siempre sostuve, y esto no voy a arrepentirme ahora, siempre sostuve, porque yo tengo la suerte de ser un civilista que ha pasado también por el derecho administrativo. Alguna vez fui secretario de una Secretaría Contencioso Administrativa de un Tribunal Superior de Provincia, donde aprendí en serio, porque a veces uno ve civilistas que la verdad cuando se pueden hablar de temas de administrativo dan pena. Una serie de omisiones espantosas, cosas. Yo incluso le he dicho a algún amigo que ha escrito libros de administrativo que no se ensucie, que no se comprometa, no se perjudique. Y después con el tiempo me dijo, tenías razón. Porque es un tema complejo, no es tan simple de manejar para quien no conoce algunas cuestiones. Entonces, siempre he pensado desde aquellos tiempos que la responsabilidad del Estado era una cuestión de derecho público local, que no era una cuestión de derecho civil, que el derecho civil lo había regulado a falta de derecho público y que el 1111 del Código de Vélez no decía lo que algunos decían que decía, y que el 1112 tampoco, que había una construcción extraña.
Entonces siempre pensé que había que dictar una ley de responsabilidad del Estado. Lamentablemente, como en este país suele ocurrir, las mejores intenciones son instrumentadas mal en los hechos. Entonces, la ley de responsabilidad del Estado, 26.944, fue una catástrofe. Porque sacaron del Código Civil y Comercial estas cuestiones, pero resulta que después las provincias no adhirieron a la ley de responsabilidad del Estado. Entonces, en este momento hay 6, 7, 8 provincias, pongámosle que se me escape alguna, que tienen leyes propias o que adhirieron a la ley 26.944. El resto, las provincias más importantes, incluso de la que yo fui asesor general de gobierno, la provincia de Buenos Aires, y yo sostenía que había que dictar una ley de adhesión o una ley propia, no han adherido y no han dictado normas provinciales, con lo cual no hay derecho aplicable a los supuestos de responsabilidad del Estado. Lo cual torna inconstitucional el artículo 1764 del Código Civil y Comercial, que dice que no se puede aplicar ni directa ni subsidiariamente ese código a estos supuestos. En las provincias que no tuvieran régimen, sea adhiriendo al nacional o sea propio, el artículo 1764 se vuelve inconstitucional, como lo dije en el comentario a ese artículo del Código Civil y Comercial anotado, tomo 10b de la colección que publica Murabi. Entonces, claro, tenemos un problema, porque podemos llegar a tener que recurrir al Código Civil y Comercial pese a que dice que no se puede. Porque lo que no puede es no fallar un juez. Bueno, puede no fallar. Artículo 3 del Código Civil y Comercial, antes artículo 15 del Código Civil. Entonces, en las provincias en que no tienen normativa hay que aplicar el Código Civil y Comercial. Todo lo que yo dije hoy sirve en las provincias que no tienen normativa especial. En las que tienen normativa especial va a haber que hacer un milagro con lo poquito que hay. ¿Por qué? Porque hay algunas provincias como Chubut y Santa Cruz que son leyes de 3 artículos. Artículo 1, adhiérese a la ley tal, artículo 2, algún preciosismo, artículo 3 de forma. Y con eso y la ley nacional, que es bastante escueta y bastante restrictiva, va a haber que arreglarse para resolver estas cuestiones, si no plantean la inconstitucionalidad del régimen como hacen algunos. Entonces, y después tenemos otro problema, y ahí termino. El otro problema es la ley de emergencia. Muchas de las provincias han dictado leyes de emergencia y el Estado Nacional ha dictado una ley de emergencia. Vaya a cobrar una deuda al Estado Nacional cuando hay una ley, o provincial, cuando hay una ley de emergencia sancionada y vigente. Entonces, esos son los problemas que tiene esta cuestión en respecto de la responsabilidad del Estado. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con las preguntas entonces. Dice, ¿es de estilo o de norma que el Estado controle las cláusulas contractuales en esta materia? Claro. Y volvemos a lo que dije recién. Usted puede tener por comprometida la responsabilidad del Estado indirectamente por omisión del deber digamos, del poder de policía, en cuyo caso vamos a volver a lo mismo. O aplicamos el Código Civil, o hacemos valer las poquitas normas que hay en los que adhirieron, o volvemos a la emergencia que nos va a impedir cobrar por un largo tiempo. Entonces, es un tema delicado. Yo creo que la mayoría, si van a accionar, van a ir contra los particulares, y en todo caso contra los seguros que tengan, y después vemos. Bien. Marcelo García dice, excelente disertación, soy director médico de un geriátrico, ¿cómo me defiendo ante la pandemia de COVID cumpliendo todos los protocolos? En primer lugar, sosteniendo con un buen asesoramiento jurídico, si tuviesen algún percance, que espero que no, pero si tuviesen algún desenlace luctuoso, sosteniendo el tema de que es un caso fortuito que no ha podido evitarse. Y sobre todo documentando la causa. Si la causa es inmanejable, realmente no hay, o de un tercero, por ejemplo. Supongamos que no se pudo evitar ese contagio, en ese caso. Bueno, en ese caso habría caso fortuito o fuerza mayor. Fuera de los problemas de la causa, o sea, los problemas atinentes a la causa de la responsabilidad, veo bastante difícil
defenderse en esos supuestos porque son supuestos de responsabilidad objetiva. ¿Y qué es la responsabilidad objetiva? Por concepto, un supuesto de responsabilidad donde la prueba de la falta de culpa nos libera. Entonces es un tema delicado. Cierto. Dice Leandro Ayala, es importantísimo lo que dice el doctor, es imposible administrativamente en las provincias chicas como Misiones ir contra el Estado. Básicamente lo que estábamos hablando antes. Liliana dice, y para los internos derivados a las residencias por obras sociales sindicales, provinciales o nacionales como PAMI, que son la mayoría de los residentes de los geriátricos. Y en ese caso lo que tienen que hacer es plantear la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la ley de emergencia. O plantear algún tipo de cuestión de afectación de la ley de emergencia que le permita saltar por sobre ella. Porque si no, lo veo difícil. Manteniendo en vigencia el régimen, lo veo difícil. Hay que hacer que lo corran a un costado para el caso particular de la persona. Bien, Abraham dice, consulta, ¿qué acciones recomienda para controlar el funcionamiento de parte de los familiares de pacientes? Gracias. De Comodoro Rivadavia. Ahí lo que habría que hacer en primer lugar es conseguirse una copia del contrato, no siempre se le dan copia del contrato, sino las nuevas tecnologías, el caso de los celulares, tienen cámaras, filmar todo lo que se pueda, sacar fotos de todo lo que se pueda, tratar de documentar, digamos, lo que va a ser la base fáctica de lo que después se va a reclamar, porque si no es muy difícil, si no es palabra contra palabra. Muy difícil. Sobre todo es muy difícil documentar lo que pasa a puertas adentro de estos lugares. Entonces, tratar de aprovechar las visitas como para tratar de ver si hay algún otro elemento, tratar de munirse de todos los elementos que puedan para que la cuestión no termine siendo le dijo, me dijo, te dije. Porque eso no nos lleva a ninguna parte. Bien, el Rubén Chirizola dice, doctor, ¿considera que es una relación de consumo la que se da entre el residente del geriátrico y el geriátrico privado? ¿Y juega el artículo 5 de la ley 24240? A ver, yo voy a decir una cosa que a lo mejor no les va a gustar. Yo siempre, incluso cuando fui juez, consideré que era un error hacer que todo sea consumo, porque en el derecho argentino prácticamente todo es consumo. Si uno analiza con detenimiento, todo es consumo. La venta de un auto es consumo, la compra de esto es consumo, o sea, todo es consumo. Entonces, ¿qué es lo que han logrado? Que las normas de la Ley de Protección del Consumo, que no han sido tomadas por el legislador civil, porque, por ejemplo, en el artículo 1714 del anteproyecto lo sacaron, que era con el tema del daño punitivo, en definitiva termina siendo un régimen trasplantado que deja a un lado las normas del Código Civil y Comercial. Lo cual es una irregularidad por donde se la mire. Ahora bien, esta es mi opinión. Es más, cuando era juez, incluso cuando salió el digesto, ¿se acuerdan del digesto? El digesto civil y comercial que iba a ordenar todas las normas, después perdió estado legislativo, una locura. Un corso a contramano en materia legislativa. Y yo en aquel momento, cuando entró en vigencia este digesto, dije, bueno, ahora entonces no me joroben más con el tema del derecho del consumo, porque ahora las dos normas entraron otra vez a la par en vigencia, y como tal hay que pensar que cada una tiene su ámbito de vigencia, que no se superponen, no se solapan. Bueno, ahora con estos criterios de que todo es consumo, lo que hacen es cubrir el Código Civil y Comercial con la Ley de Protección del Consumo, como si todo fuera consumo, lo cual es una irregularidad por donde se la mire. Pero, siendo una persona concreta, lo que debo decir es que es probable que la jurisprudencia entienda que así puede ser y que esa sea una forma de zafar de una serie de limitaciones. O sea que, si tiene que hacer algo concreto, tal vez sería buena idea plantearlo. Muy bien. Ya lo que yo pienso. Bueno, muy bien. No habiendo más preguntas, entonces, le agradecemos muchísimo al doctor Marcelo López Mesa, y les recordamos a aquellos que quieran participar de los sorteos de Hammurabi Digital, que pueden dejar sus correos electrónicos en los comentarios y mañana estaremos publicando al ganador. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinarios. Muchas gracias. Y bueno, las próximas reuniones van a ser de 2 discípulos míos,
Diego Meana y Manuel Burgueño Bergunen, y de dos queridos amigos que han sido invitados también, el doctor Rosales Cuello, viejo compañero de ruta, y el doctor Marcelo Urbaneja, que también ha sido invitado y es muy amable siempre, y nos ha acompañado en algunas normas del Código Civil y Comercial comentado, como el tomo 4A y 4B, que ha quedado fantástico, y le agradecemos mucho a Marcelo y al doctor Rosales Cuello por la buena voluntad de aceptar. A mis discípulos, obviamente, que siempre van a aceptar, porque están en el combo, digamos. Pero bueno, gracias a todos y a la editorial por hacerlo posible. Muchas gracias, hasta luego.